El velo blanco estaba manchado. No de lágrimas ni de polvo, sino de sangre. La multitud aún gritaba en el fondo, como un coro lejano de espanto. El sonido de la sirena se mezclaba con los ecos de los pasos apresurados de ella, descalza, con los tacones olvidados entre los escombros de una ceremonia interrumpida por la tragedia. Valentina no miraba atrás. No podía. Si lo hacía, el horror la atraparía de nuevo. La sangre no era suya, pero eso no importaba. Estaba cubierta de ella, como si el destino hubiera decidido bautizarla con una nueva identidad justo en el altar. Corrió por las calles de San Sebastián, entre la niebla costera y las luces de una ciudad que parecía ignorar su desesperación. Las gotas rojas seguían cayendo de su vestido como pétalos oscuros. Los taxis no se detenían. Nadie quería involucrarse con una mujer ensangrentada en un vestido de novia. Hasta que una limusina negra, silenciosa como un secreto, frenó frente a ella. La puerta trasera se abrió sola, como si el vehículo la hubiera estado esperando. Dentro, un hombre de ojos grises la observaba con una calma antinatural. No preguntó su nombre. No pidió explicaciones. Solo dijo: «Entra si quieres vivir». Ella dudó un segundo. Luego subió. El interior olía a cuero caro y a sándalo. El hombre vestía de negro, con una camisa que parecía tejida con sombras. Tenía la mandíbula marcada por la firmeza y los ojos por una historia que Valentina no pudo descifrar. Él sirvió 2 copas de coñac sin apartar la mirada de ella. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz hecha de terciopelo y peligro. «Valentina. No sé qué acaba de pasar. Mi prometido, lo asesinaron frente al altar. Alguien gritó mi nombre antes del disparo. No sé si era una advertencia o una sentencia». El hombre no pestañeó. En lugar de responder, activó una pantalla que mostraba imágenes en tiempo real, la iglesia rodeada de policías, periodistas, y un cadáver cubierto por una sábana blanca. Valentina tembló. «Te estaban cazando», dijo él al fin. «Pero cometieron un error. No te alcanzaron. Y ahora estás conmigo». «¿Y tú quién eres?». «Un hombre que también ha huido de su boda. Aunque en mi caso, la novia fue la que terminó muerta». Valentina lo miró con los ojos abiertos como faros. «¿Estás diciendo qué?». «Estoy diciendo que tal vez tú y yo no nos encontramos por accidente». El auto giró hacia las colinas de la ciudad, lejos del caos, hacia una mansión que parecía suspendida en otra época. Las paredes cubiertas de hiedra ocultaban más que historia, ocultaban secretos. Una vez dentro, Valentina fue llevada a una habitación con vista al mar. El vestido, aún manchado, fue reemplazado por una bata de seda que olía a lavanda. Pero no era la comodidad lo que la tranquilizaba, sino la pregunta que no la dejaba dormir: ¿quién quería verla muerta? Horas después, una figura tocó a su puerta. Era él. «Necesito mostrarte algo». La condujo por un pasillo subterráneo iluminado por lámparas de aceite. Al fondo, una sala con pantallas, mapas, fotografías, y un tablero con su rostro en el centro. Había líneas que conectaban su nombre con políticos, empresarios, y su propio padre. «¿Qué es esto?», susurró. «Una cacería. Tú eres la presa, pero aún no saben que también puedes ser el cazador». Valentina miró el tablero. Su mundo se había roto, pero tal vez, en esta oscuridad, podría reconstruirse con fuego. Porque ahora, la sangre que llevaba encima ya no le daba miedo. Ahora, tenía sentido. Valentina retrocedió un paso, sintiendo como el vértigo la envolvía. Todo lo que conocía, todo lo que creía saber sobre su vida, estaba desmoronándose en pedazos ante sus ojos. Las fotos, los nombres, las fechas. Era un tejido de mentiras tan complejo que parecía imposible desentrañarlo. Y sin embargo, allí estaba, en el centro de esa red, como una mariposa atrapada en una telaraña invisible. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja, más para sí misma que para él. El hombre la observó con una expresión que no era lástima, ni compasión. Era respeto. Como si reconociera en ella una fuerza que ni siquiera ella sabía que poseía. «Porque llevas el apellido equivocado. Porque tu familia ha construido su imperio sobre cenizas y sangre. Y porque tú, sin saberlo, eres la única que puede destruirlo».
Valentina apretó los puños. La habitación subterránea parecía cerrarse sobre ella. Pensó en su madre, muerta desde que tenía 14 años. En su padre, siempre distante, siempre envuelto en reuniones y secretos. En su prometido, Tomás, que yacía ahora en una morgue, asesinado el día en que debían comenzar una nueva vida. Todo cobraba una forma distinta bajo esta nueva luz. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó finalmente al hombre que la había rescatado. Elías. ¿Y por qué me ayudas, Elías? Él la miró largo rato antes de responder. Porque una vez amé a alguien que también creyó que podía cambiar las cosas desde adentro. Y la enterraron por ello. Sus palabras eran sencillas, pero en su tono había un dolor enterrado que hablaba más fuerte que cualquier grito. Valentina lo sintió, como una vibración en el aire, como un lamento sin voz. ¿Y tú? ¿Quieres venganza? No. Quiero equilibrio. Y para eso, te necesito viva. Un silencio se instaló entre ellos, denso, como un pacto sin palabras. Elías se giró hacia una de las pantallas y mostró un vídeo. Era una grabación de seguridad, fechada 2 semanas antes. En ella, su prometido, Tomás, aparecía en un despacho, hablando con su padre. La imagen era borrosa, pero el sonido era claro. Ella no debe saberlo, decía Tomás. No puede enterarse de lo del contrato. Confía en mí, respondía su padre. Después de la boda, todo quedará bajo control. Valentina sintió que algo dentro de ella se rompía de forma definitiva. Tomás le había mentido. Su amor había sido una fachada, una transacción. Y su padre estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Elías pausó el vídeo y la miró. Ellos planearon todo. Incluso tu matrimonio. Te estaban entregando como una pieza más del tablero. Pero algo salió mal. Alguien decidió eliminar a Tomás antes de que tú firmaras los papeles. Y ahora creen que tú sabes más de lo que realmente sabes. ¿Y si lo averiguo?, susurró Valentina. ¿Y si descubro todo lo que se proponen ocultar? Entonces serás más peligrosa viva que muerta. Y ahí es cuando realmente empezará la cacería. Valentina asintió lentamente. Por primera vez en su vida, sintió que el miedo se transformaba en claridad. Ya no era solo la víctima. Era una amenaza. Y eso le daba poder. Pasaron los días dentro de la mansión. Elías le enseñó a moverse entre las sombras, a leer información, a identificar aliados, a manejar armas pequeñas. No era una escuela, era una preparación para la guerra silenciosa que se avecinaba. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el mar rugía bajo los acantilados, Valentina se levantó sin hacer ruido y bajó hasta la sala subterránea. Encendió una de las pantallas. Allí estaba su padre, en una reunión con un hombre al que ella reconoció de inmediato, Lorenzo Valle, un senador poderoso, envuelto en escándalos y rumores de corrupción. Pero lo que le llamó la atención no fue la presencia de Valle, sino un documento que ambos firmaban con rapidez. Un contrato de transferencia de acciones. A su nombre. Valentina amplió la imagen. La fecha era anterior a su compromiso con Tomás. Su padre había empezado a mover las piezas mucho antes de lo que pensaba. Él asintió, y por primera vez, una sombra de sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, prepárate. Porque vamos a tener que ir a Madrid. Valentina frunció el ceño. ¿Qué hay en Madrid? La persona que firmó ese contrato como testigo. Y si no me equivoco, también es la única que sabe dónde está escondido el archivo que podría destruir a tu padre, y a media élite política del país. El corazón de Valentina latía con fuerza. No por miedo. Por anticipación. La cacería apenas comenzaba, Madrid los recibió con una lluvia persistente que parecía querer borrar cada huella, cada pecado de la ciudad. Valentina, sentada junto a Elías en la parte trasera de un sedán negro sin matrículas, observaba cómo las gotas de agua resbalaban por la ventana con la misma cadencia que sus pensamientos. En su bolso llevaba un pasaporte falso, un teléfono encriptado y una pequeña pistola que aún no se atrevía a usar. Elías no hablaba mucho durante los trayectos. Solo lo necesario. Era un hombre de silencios útiles y miradas que hablaban por sí solas.
Cuando llegaron al barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de la capital, él le indicó con un gesto seco que bajara del coche y lo siguiera. Entraron en un edificio de fachada sobria, custodiado por una portera que los miró con desconfianza. Elías se identificó con un nombre que Valentina nunca había oído antes, y sin más preguntas, la mujer los dejó pasar. Subieron por las escaleras, evitando el ascensor. Piso 4. Puerta 4B. Recuerda, dijo Elías, antes de tocar el timbre, este hombre no es tu enemigo. Pero tampoco es tu amigo. Tiene miedo. Y el miedo hace que la gente dispare antes de preguntar. Valentina asintió. Elías tocó el timbre. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un rostro envejecido, con el pelo blanco desordenado y unas gafas gruesas, los miró desde la penumbra. ¿Quién los envía? Nadie, respondió Elías con firmeza. Pero tú firmaste un contrato como testigo hace 6 años. Queremos saber por qué. El rostro del hombre palideció. Abrió la puerta con lentitud, como si estuviera recibiendo a sus propios fantasmas. Su departamento era un desorden de papeles, carpetas y botellas medio vacías. Ella no debería estar aquí, murmuró, señalando a Valentina. Ella es la clave de todo esto, dijo Elías. Y tú lo sabes. El hombre se dejó caer en un sillón y suspiró largo. Se llamaba Joaquín Almenara, es notario, retirado abruptamente después de un escándalo que nunca llegó a los periódicos. Ese contrato, dijo con voz temblorosa, fue una maniobra. Lo firmé porque creí que era una simple fusión de empresas. Pero luego me llegaron amenazas. Me dijeron que si hablaba, desaparecería. ¿Cómo desapareció Clara? ¿Clara? Preguntó Valentina. Tu madre. El silencio fue absoluto. Valentina sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Clara, su madre, muerta en un accidente de tráfico. Al menos, eso le dijeron. ¿Qué sabes de mi madre? Joaquín la miró como si viera a una aparición. Ella descubrió lo del archivo. Un registro detallado de todas las operaciones ilegales que tu padre y sus socios hicieron durante décadas, sobornos, cuentas en paraísos fiscales, tráfico de armas, incluso desapariciones. Clara quería entregarlo a un fiscal. Pero antes de que pudiera, su coche explotó. Yo, fui quien redactó el testamento falso. Me obligaron. Valentina sintió una punzada en el pecho. Toda su infancia, todo su dolor, basado en una mentira cuidadosamente construida. Elías se mantuvo en silencio, dejándole espacio para asimilar. ¿Y el archivo? Preguntó ella, con un hilo de voz. Clara lo escondió. Usó un nombre clave para cifrar los documentos, Aquila. Lo guardó en una caja fuerte en un banco suizo. Pero para acceder, se necesita una llave biométrica, y un código que solo ella sabía. ¿Y quién lo tiene ahora? Nadie lo sabe con certeza. Pero hubo rumores de que su hermana, tu tía Alejandra, podría tener una copia del código. El problema es que nadie ha oído hablar de ella en años. Se fue del país después de la muerte de Clara. Algunos dicen que se cambió el rostro. ¿Dónde fue vista por última vez? Buenos Aires. Valentina cerró los ojos. Era como seguir el rastro de un fantasma en un mundo que se empeñaba en enterrarlo todo. Pero algo dentro de ella se encendía con más fuerza cada vez que la verdad aparecía, aunque fuera fragmentada, incompleta, dolorosa. Salieron del departamento con más preguntas que respuestas. En la acera, Elías encendió un cigarrillo y la observó desde la sombra. ¿Estás segura de seguir? No me detendré, respondió ella. Ni aunque el siguiente paso sea saltar al vacío. Él asintió, como si lo esperara. Entonces nos vamos a Argentina. Pero ten cuidado, Valentina. Cuanto más te acerques a la verdad, más enemigos despertarás. Algunos llevan años dormidos. Y otros, nunca cerraron los ojos. Ella subió al coche y se acomodó contra el asiento. Cerró los párpados solo un segundo, pero en su mente ya se dibujaba el rostro de su madre, borroso, joven, con una sonrisa que ahora sabía que escondía el peso del mundo. Si Clara había muerto luchando por la verdad, Valentina viviría para sacarla a la luz. El avión despegó esa misma noche,
bajo nombres falsos y con documentos que podrían costarles la vida si eran descubiertos. Nadie los despidió. Nadie sabría que estaban cruzando el océano para desenterrar secretos que habían sido enterrados con tanto cuidado que removerlos era declarar la guerra. Una guerra que ya había comenzado. El vuelo a Buenos Aires duró casi 13 horas, pero para Valentina fue como cruzar una frontera invisible entre lo que había sido y lo que estaba a punto de convertirse. Pasó la mayor parte del tiempo en silencio, observando por la ventanilla las nubes eternas sobre el Atlántico. A su lado, Elías dormitaba con el ceño fruncido, incluso en el sueño parecía en alerta. Ella pensaba en su madre, en aquella mujer cuya imagen ahora cobraba una dimensión completamente nueva. Ya no era la figura suave y maternal de su infancia, sino una luchadora oculta, una pieza central en una historia que Valentina apenas comenzaba a comprender. Al aterrizar, un contacto de Elías los esperaba en el aeropuerto. Un hombre de piel bronceada, ojos duros y modales discretos. Se presentó como Dante, sin apellidos ni explicaciones. Los condujo por calles húmedas y bulliciosas hasta un departamento antiguo en el barrio de San Telmo, donde el aire olía a historia y tabaco. Aquí pueden quedarse sin que nadie los rastree, dijo Dante, dejando caer 2 maletas junto a la puerta. Pero si la encuentran, tendrán segundos, no minutos, para huir. Valentina no respondió. Estaba mirando el mapa que había sobre la mesa del comedor. Elías lo había extendido poco después de llegar, marcando con un bolígrafo rojo los últimos lugares donde Alejandra, la hermana de Clara, había sido mencionada. Una consulta médica en 2017, un registro de compra en una librería especializada en historia argentina en 2019, una denuncia anónima contra un funcionario local en 2021. Todo indicaba que seguía viva. Oculta. Pero viva. ¿Y si ella no quiere hablar? Preguntó Valentina mientras se servía un vaso de agua. La verdad no siempre se entrega, dijo Elías. A veces hay que arrancarla, aunque duela. Esa noche, no durmieron. A la mañana siguiente, se dirigieron a una iglesia abandonada en La Boca, donde según Dante, Alejandra había sido vista ayudando a un grupo de refugiados bajo otro nombre, María Luz. El barrio estaba cubierto de colores brillantes, pero la iglesia se alzaba gris, como una cicatriz en medio del arte callejero. Entraron por una puerta lateral, cruzando pasillos rotos y bancos cubiertos de polvo. En una sala trasera, encontraron a una mujer de cabello corto, canoso, con el rostro surcado por arrugas pero los ojos vivos, intensos. Ella los miró sin sorpresa. Como si los hubiera estado esperando. Eres igual a Clara, dijo, acercándose a Valentina con lentitud. Pero hay algo más en ti, algo que ni siquiera ella tuvo. Furia. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Eres tú? ¿Eres Alejandra? Lo fui. Ahora, soy otra. Porque ser yo implicaba morir. Y aún tengo trabajo que hacer. Elías dio un paso al frente. Sabemos que tienes acceso al código. Sabemos que Clara te lo confió. Alejandra lo miró con dureza. ¿Y quién eres tú para pedirme algo? No importa quién soy yo, respondió él. Ella es la hija de Clara. Y están intentando matarla por la misma razón por la que asesinaron a tu hermana. Él la archivó. Él, Aquila. Un silencio profundo envolvió la sala. Luego, Alejandra asintió, lentamente. Clara me dejó una carta, con un código escrito a mano. Dijo que si algo le pasaba, su hija debía saber la verdad. Pero que no la buscara hasta que el peligro fuera inminente. Y ese momento, parece haber llegado. Sacó una caja metálica de debajo de una losa suelta. La abrió con una llave que llevaba oculta en su collar. Dentro, había una carta envejecida y una memoria USB. Valentina la tomó con manos temblorosas. La carta tenía su nombre escrito con la caligrafía precisa de su madre. No pudo leerla aún. El peso de tenerla entre los dedos era demasiado. Pero la memoria, la sostuvo como si fuera una antorcha. ¿Qué hay en ella? Todo, respondió Alejandra. Contratos, transferencias, grabaciones, nombres. Pero no basta con tenerla. Debes saber cómo y cuándo usarla. Porque si la publicas sin estrategia, simplemente desaparecerás. Y con ella, todo lo que intentas proteger. Entonces enséñame.
Alejandra la observó un largo instante, y luego asintió. Durante las siguientes horas, en esa iglesia vacía, comenzaron a trazar un plan. Valentina absorbía cada palabra, cada advertencia, cada posible movimiento del enemigo. Aprendió que el poder no temía a la verdad, sino a la verdad bien dirigida. Que no se trataba solo de justicia, sino de control, de tiempo, de táctica. Esa noche, cuando por fin estuvo sola, leyó la carta de su madre. Las palabras eran suaves pero firmes, llenas de amor y advertencias. Clara no se disculpaba por lo que había hecho. Solo le pedía a su hija que, si alguna vez encontraba ese archivo, lo usara no solo para destruir, sino para liberar. Valentina lloró en silencio, sosteniendo la carta contra su pecho. Cuando salió de la habitación, encontró a Elías esperándola en el patio trasero, mirando al cielo. ¿Estás lista? Más que nunca, respondió. Vamos a hacer arder su imperio. Desde los cimientos.